bar. Bueno, la semana pasada yo les dije además que repasaran este tema de las matrices porque vienen de este tema de las ecuaciones simultáneas, que en realidad son bastantes polinomios, trabajamos en 3D, pero podríamos bajar en n dimensiones según las necesidades que requiera de análisis de nuestra matriz. ¿Ya? Hoy seguimos avanzando, vamos a estar acá, análisis de redes, que es lo que nos interesa en este caso para trabajar después con las matrices de diseño de lo que es lo más básico, que es una red de nivelación, ¿ya? Pero el sistema de trabajo es exactamente igual para una red geodésica. Lo único, como les decía, cambian son las matrices y los factores que van dentro de las matrices, dependiendo si es una red de nivelación, si es una poligonal, también se puede usar esto, si es una red de geodésica para GPS, exactamente, o como lo ven acá ustedes, que hay conceptos de tubería, redes eléctricas, red de tráfico vehicular. Todo lo que tenga o se parece a algo como una red, yo lo puedo trabajar a nivel de matriz, ¿ya? Entonces, yo no sé cómo están ustedes con las matrices, si cuando vieron física, no sé si hicieron física eléctrica, cuando se ven las leyes de Kirchhoff, no sé si lo vieron eso, o están en ese ramo de eléctrica, ¿o no? No, profe, yo ya lo pasé, pero no me acuerdo específicamente de esa. ¿No vieron redes de Kirchhoff? Sí, sí, vimos. ¿Ya? Bueno. Cálculo de resistencia y ese tipo de cosas. Ya, ok, pero tenía ahí un circuito parecido a esto, entonces tú tenías que igualar en un nodo las Sí, cargas, claro. ¿cierto? Ya. Sí, Ese trabajo se hace también con matrices, ¿ya? Porque los nodos son los lugares donde se supuestamente llegaría esta equivalencia de lo que es intensidad de corriente, porque la suma de las corrientes tendría que dar cero. O dicho de otra manera, la cantidad que entra por un lado tiene que salir por el otro lado, dependiendo de lo que usted tenga ahí en el análisis, de la misma manera, para que la igualdad en este caso sea igual a cero. Algo así era la ley de Kirchhoff. Obviamente tenéis capacitadores, resistores, eh, la resistencia que diga, y teníais por dónde partía la corriente, y veíais ahí, habían loop también que se generaban dentro de la corriente, ¿ya? Que sería en el caso de que usted, lo que muestra la imagen acá, la que dice red eléctrica, por ejemplo, acá adentro un circuito cerrado, aquí se abre, si hay alguna carga que se va repitiendo, ese tipo de cosas que se llaman loop en términos matemáticos de álgebra, también tienen que estar asociados a la matriz, pero ahí aparecen los conceptos matemáticos de los que son independientes o dependientes también, ¿ya? Las dimensiones que tiene la matriz, los rangos que tiene la matriz, eso es parte de lo que uno ve en álgebra, que uno no le toma conciencia a para qué me sirve esto en realidad, ¿ya? Pero tienen sus aplicaciones dentro de estas tres cositas que ustedes ven acá, donde están la red de tubería, red eléctrica, red de tráfico, también incluso en los análisis de estructura que se hacen de los edificios, también ocupa este tipo de análisis por redes, ya, obviamente, matriz, vuelvo a hacer el hincapié que son matrices. Entonces, un ejemplo concreto, acá tengo una red eh, que dice de sistemas lineales. Piénsenlo esto como si fuese una cañería, como la imagen anterior mostraba unas tuberías. Piensen que están entrando al sistema 60
30, van saliendo del sistema 35, 55, y yo sé que para un lugar, en este caso en esta tubería, con este nodo que hay acá, van 15, que puede ser, disculpen, puede ser la presión, puede ser el caudal, no sé, lo que estén analizando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá en la parte de las tuberías, hay lugares donde está la válvula, ¿por cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo meto más presión al sistema de lo que sale? En términos generales, ¿qué pasa en el terreno? Explotan, ¿cierto? Porque no se cuidó el balance que tiene que haber dentro de este sistema de red. Lo mismo pasa con la corriente eléctrica. Lo mismo pasaría si yo no tengo bien calculado en una estructura. Se puede desplomar el análisis, en este caso las estructuras caerían si no está bien hecho el cálculo. Entonces, ¿cómo realizamos este cálculo? Sabiéndolo ya lo de álgebra. Y por eso está la primera parte de los sistemas de ecuaciones, donde trabajamos con matrices aumentadas. Aquí, viendo la figura 2, ¿cómo indicaría yo el trabajo? ¿O cómo dejaría esto en una ecuación en realidad? ¿Quién me puede ayudar con eso? Disculpe, profe, ¿podría repetir la pregunta? ¿Cómo analizaría en términos de ecuaciones esta red que está en la figura 2, que está con datos ahí? Tengo los nodos, que serían las válvulas donde llegan todas las tuberías, A, B, C y D. Está entrando flujo en A de 30, está entrando en C de 60, en B y en D sale flujo, y aquí yo puse de forma arbitraria las flechas para dónde iría el caudal. Como les dije, esto tiene que tener un balance para que no se rompa, no exploten. Todo lo que entre también tendría que salir, ¿ya? Si no generaría presión. Ya, ¿cómo llevo esto a una expresión matemática? Lo que tengo aquí en la figura 2, ¿cómo lo llevo a una expresión matemática? En este caso, a una ecuación. Piénsenlo un poquito, tómense su tiempo de la idea. La idea es que lleguen a algo, miren todo lo que puse, algo así, ¿ya? En este caso, los flujos entrantes estarían como en primer orden, no sé por decirlo de algún modo. Que como 30, 55, 60, 35. Ah, no, pero el que están 30 y 60 son entrantes, 55 y 35 son salientes. Exacto. Claro. Yo tengo que generar un balance entre X1, X2, X3, que son datos que no sé. Yo sé que de 60 al nodo D, en realidad del nodo C al nodo D, van 15. Entonces necesito saber los otros datos que sería X1, X2, X3. ¿Cuánto tendría que ir en esa tubería? Claro, sería, bueno, del nodo A al nodo B sería la mitad, quizá. 15, eh, no, serían 15, son 30, no me da. No te da porque estás analizando el punto C también, ¿cierto? Porque están entrando en Sí, 160. sí, estoy utilizando 60. Serían la entrada extrema, ¿cierto? 30, 60, de A a C.
de A a D. Claro, el X1 es de A a D, ¿cierto? X2 de B. Para este tipo de cosas sirve lo que hubieron ustedes en la ciencia básica. Me hace sentir mejor. ¿Ah? ¿Qué Me cosa hace... te... Nada, nada. Bueno, habría que sumar los 30 a los 60 y saber que los 35 van los 50. O sea, que 30 más 60 sería igual a 35 más 65. O sea, 55. 30 Hasta más, el 30 más 60 igual a la sumatoria de 35 más 55, si es que hay un balance global. ya, vamos a avanzar. ¿Qué hizo? ¿O qué en realidad hice? Todo lo asocié a nivel de nodos, porque tengo entrada y tengo salida. En el primero dije que x1 y x2 los voy a sumar y eso me tienen que dar 30. Aquí el tema del signo un poco del movimiento del flujo, porque la flecha lo que indica es para dónde iría el flujo, da un poco lo mismo. ¿Y por qué da un poco lo mismo? Porque después en los resultados, por ejemplo en x2 me dio negativo, ¿ya? Pero déjeme seguir con la idea. X1 más X2, tengo dos cosas que salen, ¿cierto? Y una que entra. Esa es la igualdad. Tiene que haber equilibrio, ¿cierto? Tiene que haber conservación. El mismo concepto que pasaba en las leyes de Kirchhoff. Si me voy al nodo B y sumo X2 más X3, ¿se fijan ahí? X2 más X3, me tiene que dar 35. Si voy al nodo C, X3 más 15, me tiene que dar 60. Y si voy al nodo D, X1 más 15 me tiene que dar 55. Entonces tengo ya un sistema de ecuaciones que la puedo trabajar directamente con matrices o resolverla de la forma antigua sustituyendo, método de sustitución y reducción. Entonces tenemos los valores de x1, x2 y x3. Pero sabemos que no puedo tener un valor negativo porque estamos hablando de balance de algo hídrico. No tengo menos agua en el sentido que no va para el otro dentro del eje numérico no debería ir para el otro lado, siempre va a ser positivo, o tengo agua o no tengo agua. Entonces, lo que hace el sistema, lo que me acusa cuando yo tengo aquí este dato negativo, es que este x2, el sentido que yo le di inicial es incorrecto. Eso quiere decir que el sentido que tenía el flujo de agua en esta tubería, donde está x2, era para el otro lado. Eso me está indicando el signo. ¿Ya? Ese fue un ejemplo simple. ¿Cómo trato ahora este otro ejemplo? Tengo un tráfico de vehículos. Aquí tengo la plaza. Estas son las calles que están en la plaza. ¿Ya? Y tengo entradas de vehículos como salidas de vehículos y hay también un semáforo. Entonces, acá me dice la pregunta, ¿cuántos vehículos por hora deben dejar pasar el semáforo para garantizar que el número promedio de los vehículos por hora que fluyen hacia adentro, en este caso hacia el parque, sea igual al número promedio de vehículos que fluyen, que en este caso es los que salen?
Y la B dice, suponiendo que el semáforo se haya configurado para equilibrar el flujo total dentro y fuera del complejo, ¿qué puede decir acerca del número promedio de vehículos por hora que circularán por las calles que bordean el complejo? Esto, este ejemplo, ¿por qué lo puse? Porque es un ejemplo que se utiliza mucho en Chile y en general en todas partes, los que trabajan en términos de transporte, para determinar la regulación de los semáforos. Obviamente hay algunos que no aplican estos análisis, pero esto debería hacerse cuando uno quiere regular los semáforos, sobre todo lo que es tiempo, y eso se basa en la demanda que tienen en este sector. Entonces, ¿cómo actuarían? Los bordes, o en este caso la esquina de este parque, donde está el sistema, serían los nodos, ¿no? Consiste en algo parecido a lo que vimos en el ejemplo anterior, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí. Entonces tengo entradas y salidas en un nodo. Necesito saber cuánto fluye acá, en este sector, cuánto fluye aquí, aquí, acá. Entonces, llevémoslo a algo que ya habíamos conversado en las láminas anteriores. Lo dejo como nodo y pongo las incógnitas que necesito saber, en este caso manejar, para que pueda responder a lo que me están consultando. Entonces, en la primera pregunta decía de cuántos vehículos por hora deben dejar pasar el semáforo para garantizar que el número promedio de los vehículos por hora que fluyen hacia el complejo sea igual al número promedio que salgan. Ahí está mala un poco la redacción, pero es los que entran versus los que salen. O los que van hacia adentro o van hacia afuera, como dice acá. ¿Ya? Entonces, todos los que van hacia adentro, ¿cuántos son? El 500 va hacia adentro, los 200 van hacia adentro, los 600 van hacia adentro y los 400 van hacia adentro. O sea, la totalidad de todo esto me da 1700. ¿Cuántos van hacia afuera? Porque estaban hablando del semáforo. Y aquí dice semáforo, ¿ya? O sea, la incógnita acá es el semáforo, ahí. Entonces, van hacia afuera. Vuelvo atrás. Fíjense que ahí está el semáforo y el sentido del recorrido en esta calle es hacia afuera del centro del parque. Entonces, tengo que hacer lo mismo, sumar todo lo que va hacia afuera. X va hacia afuera, 700 en este lado va hacia afuera y tengo en el nodo B 400 que va hacia afuera. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Igualar estos flujos, igualar esto con el de acá. Y ahí tenemos la primera respuesta, que es 600. Debe dejar pasar 600 vehículos por hora, dice el sistema, para que haya equilibrio. ¿Para qué? Para que no se sature el sector. Ustedes han tenido la oportunidad de ver personas cercanas a los semáforos sentados con un gorrito contando autos. ¿Han visto alguna vez a esa gente? Sí, profe. Sí. De vez en cuando los municipios llaman a estudiar los semáforos porque obviamente quieren controlar qué está pasando ahí, sobre todo el tema de los atochamientos. Entonces, para eso ponen a gente durante un determinado tiempo a contar todos los que entran y los que salen en un cruce, que sería lo que estamos haciendo acá,
para regular el semáforo. Solamente para regular el semáforo. La segunda decía, para evitar la congestión del tráfico, el flujo de entrada debe ser igual al flujo de salida, ¿cierto? Pero, ¿qué tengo que hacer yo? Pues tengo que trabajar que en todos los sectores donde están los nodos o la esquina donde convergen las calles, hay una igualdad. Volvemos a las matemáticas, volvemos a las matrices. Entonces, en el nodo A, ¿cuántos van hacia adentro? Van 600 vehículos por aquí, 400 vehículos por acá. Si están entrando 600 y 400, yo tengo que tener flujo hacia acá de la misma cantidad o algo parecido. Entonces, bueno, X1 más X2, no sé cuánto. Uno tendería a decir casi las mismas cantidades, pero ojo, que nosotros tenemos que tener también el balance en estas otras calles para poder que esto vaya fluyendo sin ningún problema. Entonces voy al nodo B ahora. Nodo B, X2 más X3 es igual a 400 más X. Y hago lo mismo con el nodo C y con el nodo D. ¿Ya? Ustedes arman eso, van a tener en la primera X1 más X2 igual a 1000, X2 más X3 igual a 400 más X, 500 más 200 es igual a X3 más X4, X1 más X4 es igual a 700. Nuestras ecuaciones simultáneas, ahí están. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí cómo Sí, vamos? profe. Sí, sí, se entiende, profe. Estamos armando, si se dan cuenta aquí hay una matriz igual, po. Ahí está, si ponemos estos datos acá, sería una matriz aumentada. ¿Cómo resolveríamos esto? ¿Qué idea se le ocurre? Despejar una variable. Ok, ¿cuál le despejaría, Felipe? De la ecuación uno el X1, ¿Le dejaría ahí X1 igual a 1000 menos X2? sí, y así hacia abajo. Ok, entonces te quedaría X1 igual a 1000 menos X2. ¿Y eso lo reemplazaría ahí acá abajo? Sí, sustituyo X1. Les dejo 2 minutitos para que vean cómo lo podrían resolver. Para que puedas hacer lo que tú me dices, Felipe, para ver qué te da. Lo que haría yo siempre sería lo mismo que dijiste tú, ir reemplazando en cada incógnito y después ir reduciendo. Pero aquí pasa algo. Lo podríamos sustituir en la ecuación 4 de tal manera que nos quede 100 menos X2 más, no,
La dejo para que la resuelvan. Quiero que ustedes me digan qué sucede. Mostré un par de ejemplos donde la idea era generar las ecuaciones. Nosotros le podemos llamar ecuaciones, le podemos llamar polinomios, le podemos llamar funciones. En nuestro lenguaje matemático albergamos todas esas definiciones, ¿ya? ¿Y por qué hago todo este preámbulo, chiquillos? Es porque al final ustedes van a tener que trabajar con mínimos cuadrados. Para resolver cualquier trabajo de ajuste geodésico, llámese para estaciones, niveles o GPS, van a usar siempre mínimos cuadrados. No hay ciencia ni estudio de ingeniería que no se resuelva con esos ajustes. Probablemente en topografía ustedes las poligonales las vieron con compensación, que es un método que no está malo, pero cuando aparece la estadística nos permite a nosotros tener redundancia de datos y ver que los valores que estamos observando se vayan acercando a algo más real. Entonces de ahí aparece lo que conocemos nosotros como los mínimos cuadrados. Y todo lo que estamos haciendo aquí, este es un preámbulo solamente para entender que cuando hablamos de regresión lineal, cuando hablamos de mínimos cuadrados, ajuste por mínimos cuadrados, o cuando estoy hablando en álgebra de la normal, me estoy refiriendo casi a todo a lo mismo, a la generación de polígonos, o sea, disculpen, de polinomios lineales, que va a depender del grado de en este caso de la ecuación, la forma que voy a tener dentro de este polinomio, que me permite a mí ajustar o entender lo que está pasando con algún fenómeno. Por ejemplo, obviamente si yo hago un estudio de velocidades, lo más probable es que tenga un gráfico de velocidad versus tiempo y se me genere una línea recta. Pero esa línea recta va a ser la mejor línea que se ajusta a los puntos que yo voy a ir graficando, ¿ya? Esta línea, por lo tanto, viene de un ajuste por método de mínimos cuadrados, pero nosotros la conocimos en física como regresión lineal, ¿ya? Y obviamente, cuando trabajamos con una línea o un sistema lineal nomás, es fácil trabajarla, no tengo problema. Ocupo la fórmula que me enseñaron en física para resolverlo. Pero cuando tengo muchos más datos, ya no me sirve solamente esa fórmula de regresión lineal, sino que ahí sí que tengo que ocupar los mínimos cuadrados, ¿ya? La interpolación polinómica, bueno, exactamente lo que hemos estado conversando. Tenemos otra forma de escribir el formato como si fuese una función. Y si yo tengo pares, en este caso de puntos, como que aparece aquí, caso general, yo voy a tener mi polinomio de esta manera, por la cantidad de puntos que yo tenga acá, por ahí. Teorema. Dice, dado los n puntos en el plano, tengo el plano X y que tienen coordenadas X distintas, existe un polinomio único de grado n-1 o menos cuya gráfica pasa por esos puntos. ¿Qué quiere decir? Si yo tuviese una dispersión de puntos en un gráfico, yo tendría que buscar la función, voy a llamarle función y no polinomio como dice ahí para que me vayan siguiendo. Tendría que buscar la función que pase por todos esos puntos que me dieron.
Obviamente, si yo tengo 5 puntos, según lo que dice este teorema, de cuánto tiene que ser mi polinomio o mi función, de qué grado, tengo 5 puntos. ¿De qué grado tiene que ser mi función? 4, De grado 4. 4. Exacto, de grado 4. O sea, yo sé que puedo tener un polinomio de grado 4 que va a pasar por todos los puntos que me dieron. Pero también puede ser menor. Al ser menor, va a pasar solo por algunos, no por todos. ¿Ya? ¿Y por qué es importante este tipo de interpolaciones? Porque las interpolaciones permite saber y reconocer la función, en este caso la línea que ustedes van a ver o van a proyectar con los puntos, y con eso ustedes pueden determinar tendencias, pueden determinar el mejor ajuste que pasa por esa curva o función que hayan graficado. Y eso les permite después a ustedes analizar todos los fenómenos que requieran. Entonces es importante también la interpolación polinómica, que si se dan cuenta, miren, vuelvo a lo mismo, la misma matriz, exactamente la misma matriz, vista de otra manera, que también lo ocupo para las interpolaciones polinómicas. ¿Se dan cuenta que lo que vieron de álgebra, de las matrices aumentadas, las sigo utilizando en este tipo de trabajo? Veamos con el ejemplo. Puntos. Tengo el 1, el 3, el 2 y el -2, el 3 y el -5, el 4 y el 0. Y dice encontrar una interpolación cúbica que pase por los puntos dados. ¿Por qué digo cúbica de forma inmediata? Porque me dieron 4 puntos. Y según el teorema, debe ser n-1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos acá a armar nuestra matriz? Tengo los datos de mi polinomio, ahí está mi polinomio, así es la forma general de este polinomio. Entonces, armo la matriz, disculpen que justo venía llegando el señor, ya. Entonces armo la matriz, si se dan cuenta qué valores tengo en la primera fila, pueden reconocer los valores que están en la primera fila. ¿Lo resolvieron o no? ¿Cómo se armó esa matriz? ¿No? ¿Ninguna idea? Bueno, los datos es que en el primero, ¿qué hago? Reemplazo el uno por uno, uno.
En el siguiente, 1 por 1, 1. En el siguiente es 1. Y este de acá, porque este hace 1, el 3 lo reconoce, por el 3 es el i. Y yo reemplazo estos valores aquí, esto es i. Ahí es i. 1, 1 al cuadrado, 1 al cubo. Segunda línea, tengo menos 2, porque el punto tiene el en el i menos 2. Ahí está, que lo reemplazo acá. Y el x vale 2. Entonces, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Ahí está. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. Y me sigue apareciendo un 1 ahí. Quiero que me digan por qué está ese 1 ahí, en esta fila. Tercer punto, reemplazo los mismos datos, 27, 9 y 3. Y en el último punto, el 64, 16 y 4. Y el i, obviamente, 0. Si ustedes hacen la eliminación gaussiana que vimos en la clase pasada, paso a paso, van a ver que van a tener un formato de este estilo. 1, 1, 1, 1. Los resultados entonces son 4, 3, menos 5 y 1. Con estos datos que están acá, yo transformo mi polinomio que era de esta forma y lo coloco aquí. Esta es la función, como ustedes ven aquí, esta es la función que pasa por todos esos puntos, que sí o sí pasa por todos esos puntos. Esa es la salvedad. Si hubiese hecho algo de grado 2, de x elevado a 2, obviamente ustedes saben que va a ser algo como parabólico. Entonces hacer la parábola va a pasar solamente por algunos puntos, no por los 4 puntos. Esto es de una propiedad, por si acaso que aparezcan los unos, propiedad algebraica de matrices. Les voy a pedir que lo recuerden. ¿Me están siguiendo, chiquillos? No sé si están presentes o no. Sí, profe. Sí, profe. Se entiende, profe, se Sí, entiende. profe. Ya, ojalá que sea así. ¿Ahí están viendo o no? Yo no, profe. A ver. Se ve su nombre, ¿no? Ah, sí. Veamos acá. La otra lámina. Interpolación polinómica, ¿cierto? Redes de flujo, redes de tránsito, redes eléctricas, análisis de regresión. Todos trabajan con la misma matriz aumentada, haciendo el análisis que hemos estado conversando. Yo estoy haciendo todo este preámbulo solamente para que vean que lo mismo lo vamos a utilizar después en las redes de nivelación. ¿Ya? Un análisis de regresión, ahí dice la idea general, es un método estadístico que permite examinar entre dos o más variables e identificar cuáles son las que tienen mayor impacto en un tema de interés. ¿Ya? Eh, ¿Qué factores importan más? ¿Qué factores se pueden ignorar? ¿Cómo interactúan estos factores entre sí? ¿Qué tan seguros son estos factores para realizar un estudio? Parece sencillo, pero cuando uno está haciendo observaciones en terreno, tengo datos nomás, pero no sé qué analizar.
Entonces, les voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, muchos años, muchos años, pasó en una mina de cobre subterránea que la medición que tenían con una estación total al interior túnel, que hacía una medición con láser, les daba muy distorsionadas las coordenadas y obviamente las distancias que estaba tomando el equipo estaban malas. Con los conocimientos que ustedes tienen de topografía o los que hayan también usado estaciones totales, ¿cuáles serían los factores más importantes que ustedes podrían decir que podría haber estado afectando en la medición de esas coordenadas o la medición de distancia en ese lugar? Y estos son problemas reales. Para esto están llamados ustedes, para poder resolver estos problemas. La La humedad, la temperatura. presión. Ok, Felipe, dijiste humedad y presión, ahí tienes factores Fue mi am- compañero. ¿Qué iba a decir? ambientales. ¿Quién Fue mi fue? compañero. Jordan. Ah, Jordan, es que no me apareció aquí ya, Jordan, bien Jordan. La humedad, la presión, La temperatura. la temperatura, ya, factores ambientales. ¿Cómo me podría afectar la presión? Deriva instrumental. ¿Mm? Que sí, es que los instrumentos se le configura una presión. Siempre pide la presión. Bueno, creo que es la presión del instrumento, la que siempre pide. Y O- eso si no se configura debidamente, afecta. ya, y la temperatura igual, ¿cierto? Sí, también pide siempre la temperatura. Ok, entonces, ¿por qué el instrumento me pide la temperatura y la presión? ¿Qué está corrigiendo con esos datos? La medición. Sí, pero ¿qué medición? La velocidad del láser. La, Distanciómetro, la velocidad del láser, distanciómetro, sí, estamos hablando con el distanciómetro, estamos hablando del láser, pero ¿qué está la, ajustando? Tienen bien la idea, pero ¿qué está ajustando esos datos? Esos parámetros que le ingreso. Se están acercando. La compensación que puede ser el mismo instrumento. Sí, es que el instrumento hace no, no es una compensación, sino más bien ajusta algo en el distanciómetro. Pero ¿qué cosa es? Y está, como dijeron los chiquillos, está en el distanciómetro, está en el láser. Porque, contraejemplo, hago la medición y no le pongo los datos de temperatura y presión. ¿Qué pasa? Y durante todo el trabajo que he hecho, nunca le he puesto la temperatura y presión. ¿Qué pasa? Los datos no son fiables. Eh, podría ser, pero yo podría después, en base a una planilla, podría calcular nuevamente, entregándole los datos de la presión y la temperatura y los puedo hacer fiables. ¿Por qué hice ese contraejemplo? Porque yo sé que hay gente que mide sin ponerle los datos de temperatura y presión. Lo deja todo en cero. Ya. Lo que pasa, chiquillo, es que cuando ustedes colocan los datos de temperatura y presión, van a hacer que la onda sepa cómo se está propagando por el aire. Recuerden que el láser es una onda electromagnética.
y se ve afectada por el medio por donde se transporta. Al poner los datos de temperatura y presión, el sistema es capaz de calcular, bajo su fórmula que tiene ingresada en las tarjetas electrónicas, la corrección que le debe hacer a la medición de distancia. ¿Ya? Lo corrige. Pero si yo no le pongo esos datos, me va a dar una distancia, por decirlo así, bruta, pero yo tendría que buscar la fórmula que aparece en los manuales, en algunos manuales de estaciones totales, cómo ellos obtienen o determinan la distancia de un equipo, cómo es el cálculo que ellos hacen. Entonces, por eso que hay gente que también le pone 00 cuando no andan con un termómetro ni un barómetro en el lugar donde está midiendo, porque después va a la oficina y dice, ah, ok, la temperatura en ese momento donde estuve yo trabajando era de tanto. Ahora, esto quiere decir que hay que tener ciertos cuidados cuando vayan a trabajar. O sea, si yo estoy haciendo un trabajo de gran precisión, mínimo tengo que andar con un barómetro y un termómetro digital. Porque sí o sí tengo que ponerle los datos porque estoy haciendo un trabajo de mucha precisión. En trabajos convencionales, por lo general, revisan lo que dice el celular, más o menos la temperatura del lugar, más o menos la presión de donde estoy parado. Listo, este es el valor. Pero para trabajos de mucha precisión tienen que considerar tener un termómetro y un barómetro para ponerle los datos que corresponden al equipo. Entonces, ok, ustedes me hablaron de esos factores, humedad, presión, temperatura, que podría haber estado generando este problema en la medición, en este caso particular que les mencioné. ¿Qué factores se podrían ignorar? ¿O cómo interactúan los factores? Ahí cómo interactúan los factores más o menos ya lo respondí, porque esos factores que ustedes me mencionaron van a ayudar a tener una mejor medida del distanciómetro, por lo tanto son importantes. Ahora, ¿cuál es más importante que yo debería controlar? ¿Es la presión la más importante o es la temperatura la más importante? Por dar solamente dos factores. ¿Qué creen ustedes en base a lo que ustedes conocen? ¿Qué es lo que más afecta? La temperatura. La temperatura. Exactamente, por lo general la temperatura es la que más complica en las mediciones, por lo tanto siempre se debe tratar de poner. Pero los colegas a veces ni siquiera la presión controlan cuando, por ejemplo, y voy a poner casos súper específicos, la mayoría manda a sus equipos a calibrar o ajustar a un servicio técnico, ¿cierto? Siempre piden la calibración. Y por lo general la calibran en Santiago, porque aquí casi están toda la mayoría de laboratorios de calibración de estaciones totales. Entonces cuando ustedes calibran, los viejos le ponen la temperatura del laboratorio, le ponen la presión del lugar, ajustan todos esos datos en el equipo y empiezan a hacer sus mediciones. Entregan un certificado y el viejito se lleva el certificado para la empresa, dice aquí está mi certificado y ese certificado se lo presentó al mandante que está cerca de Quebrada Blanca, hablando de 4.500 metros de altura, ahí hasta la hora. La consulta, que estoy haciendo como una mezcolanza de todo, pero es porque esto es importante. Cuando ustedes analizan problemas, tienen que saber qué variables utilizar para poder analizar ese fenómeno. El equipo está trabajando mal a los 4.500 metros. Muy mal. Y ustedes se preguntan, pero ¿cómo si yo el equipo lo mandé recién a ajustar y viene con calibración? ¿Cómo puede estar presentando este problema?
¿Qué se debió? La presión está afectando, porque pasé de una altura geográfica de 1500, de 550 aquí en Santiago a pasar a 4500 metros de altura, la presión cambió muchísimo. Por lo tanto, todo lo que son las partes mecánicas y ópticas que tienen los equipos se empiezan a dilatar o contraer dependiendo de donde usted esté, ¿ya? Si yo no hago un ajuste en terreno al equipo, el equipo va a seguir midiendo mal porque está ajustado con las variables que utilizó en Santiago, en este caso del ejemplo. Yo le puedo asegurar que ninguno de ustedes y algún colega con el que haya trabajado después de mandarlo a servicio en algún lugar, verifica si está en diferente altura que se siga comportando de la misma manera que aparece en el certificado y que tenga las precisiones que tenga en el certificado. Entonces, en ese tipo de casos, la variable más importante fue la presión, el cambio de presión. Tuve varios colegas que se equivocaban y me reclamaban porque los equipos, cuando estaban trabajando en Calama y bajaban a la zona de la orilla de playa, se comportaban de forma errática, tenían problemas para la medición y era porque no habían cambiado la presión. La variable, netamente la variable presión. Ahora, esos son factores, en este caso el factor de presión, que es bastante poco, poco, como les dijera yo, influyente en la medición, porque por lo general las estaciones están en cierto lugar, o sea, siempre están casi a la misma altura de trabajo geográfica. Cuando hay estos cambios tan importantes de un 4500 o 2000 metros y bajar a 500 o a cero cercano a la playa, sí tengo que considerar muy bien esa variable. Pero en la mayoría de las veces cuando estoy midiendo, la variable que más me está influyendo es la temperatura. Y si yo no tengo control de la temperatura, voy a tener mucha variación en las observaciones. ¿Ya? Quise hacer ese punto porque son cosas que no se consideran a la hora de trabajar con los equipos, ¿ya? Y que son muy importantes porque ustedes hacen observaciones y que después analizan estadísticamente. Entonces, le pego un análisis estadístico, pero ya el dato ya viene malo. Entonces, todas esas cosas yo las tengo que resguardar antes, ¿ya? Entonces tengo factor de temperatura y tengo factor de presión. Estoy analizando y me sigue dando problemas la medición en ese túnel. Entonces yo ya chequeé, hice cambios de variables de temperatura, vi cómo se comportaba, hice cambio de presión, vi cómo se comportaba y sigo teniendo un problema. ¿Qué más podría yo hacer? Sigan especulando. ¿Qué más podrían hacer? Si ya chequearon, por lo menos que las variables ya están correctas, hicieron los ajustes que es necesario y están midiendo como corresponden a las variables que le pusieron de temperatura y presión. ¿Dónde más revisarían? El caso de solo medición con rebote, ¿cierto? Con láser. Con Prisma igual ocurría. O sea, si fuese con jalón de la constante, Ok, con prisma. ok, también podría ser el constante. Excelente. Reviso que tenga la constante como corresponde. Sí, está bien. Estaba bien. No era la constante tampoco. El error humano. ¿Ya? ¿Cuál sería el error humano, Felipe? eh,
no sé, error de apreciación, mala instalación del equipo. Ok, también mala instalación del equipo. Estoy midiendo sobre consolas Claro, que tienen cierre centralizado, o sea, centrado forzoso. La nivelé bien. Tengo la constante correcta del prisma al otro lado. Lo único que podría decir como error humano que no le haya pegado al centro del prisma, ¿ya? ok, tema Pero, la plomo. pero pensemos que eso yo ya lo tengo saneado. Pero está bien. Todo eso se tiene que ustedes ir cuestionando cuando están en un problema de esto. ¿Qué más? ¿Qué más podrían revisar? Que la estación esté bien nivelada, perdón. Ok, la estación está nivelada. Reviso el compensador en directa. Lo giro en 180. Veo cómo está el compensador. Sigue estando en el centro. Está impecable el compensador. Recuerden que el compensador ustedes tienen que, en este caso el que dice usted que esté nivelada, debería siempre chequearlo en los cuatro cuadrantes para ver cómo se comporta esta burbuja, ¿ya? Porque al ser electrónica, también puede que tenga algunas desviaciones producto del manejo, del uso, que también se tienen que controlar cada cierto tiempo. Está bien, también reviso eso y está bien, está correcto. ¿Ustedes han trabajado en túnel o conocen más bien la rutina que hay en túnel? Sí, profe. ¿Ya? ¿Cómo es? Muy dinámica. Dinámica. ¿Y te refieres a dinámica porque hay mucha interacción de gente, de máquinas, de qué cosa? Sí, maquinaria, personal, gente que te Ok, está curando. listo. Ahí hay más datos para su análisis. Vibraciones, profe. Las vibraciones de la maquinaria. Bien, ahí también hay datos importantes, hay vibraciones. Veamos, pues, Abajo hay humedad también. humedad. Pero la humedad la manejo con los datos que me dieron ya de presión y temperatura y también podría tener, ya eso es muy sofisticado, un higrómetro, pero uno más o menos maneja en túnel en la humedad que hay, ¿ya? Pero sí, también es un dato importante. Vibraciones. mm, no hay vibraciones, pero podría haber sido también un dato importante, un factor, pero tampoco hay. Está todo correcto, chiquillos. Todo lo que me han dicho está correcto. Eso siempre lo tendrían que ustedes preguntar cuando hay algún problema de algo. Lo que ustedes tienen que pensar aquí, siempre en los problemas, ¿cómo mide este equipo? ¿Cómo calcula las distancias? ¿Cómo calcula la Mm, distancia de un punto a otro o le da coordenada de un punto a otro, chiquillo? Eh, Se cala, bueno, en este caso que si fuese por estación conocida, se instala en un punto y se cala a otro y ahí se formaría un azimut ¿Ok? y después al momento de medir a otro se forma un ángulo entre ese azimut y el otro y ahí con ángulo de distancia, pues, sería la coordenada, Ah, ya, ok, algo así, ¿o no? ok. Recién apareció ángulo como concepto. Y efectivamente, pues, cuando usted calcula las distancias, si bien ya le pusimos la variable de temperatura y presión, para calcular la distancia y calcular además la coordenada del otro lugar, porque así voy a ver cómo se está comportando, yo necesito el ángulo. Porque recuerden que ustedes pasan de una distancia electrónica, que es la que mide directamente el equipo, a una distancia inclinada. Pero para pasar de la distancia inclinada, desde la electrónica a la inclinada, pasó por la distancia geométrica. Y una vez que hizo todas esas correcciones, recién
él tiene la distancia horizontal. Entonces, ¿qué hago para controlar o verificar que los ángulos estén correctos en mi equipo? Eh, Mide Medir un ángulo directo conocido. tránsito. Perdón, Medir un ángulo conocido. no necesariamente. Hay un método para revisar su equipo que deberían hacerlo siempre que usan su equipo. Reiteración, Perdón, reiteración. sí, está incluida la reiteración, pero lo que hacemos se llama colimación. La reiteración es cuántas veces hago eso, pero el ejercicio que ustedes hacen es una colimación angular, donde verifican el cierre angular, ya sea en el vertical o en el horizontal. Eso quiere decir que a cualquier punto, idealmente sobre los 70 metros, yo verifico con puntería, mido el ángulo que tiene en el horizontal y el vertical, transito y vuelvo a ver el mismo punto y veo la diferencia que hay angular, en este caso de cierre. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un equipo de 5 segundos sexagesimal, el cierre que tenga en el vertical y en el horizontal tiene que estar por debajo de esos 5 segundos, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la suma de los ángulos en directa y tránsito dividido 2, porque fueron dos lecturas las que hizo. ¿Han hecho eso cuando trabajan? Sí, cuando me han tocado instrumentos así como no tan confiables, Ya, tengo que hacerlo por si acaso. ya. Pero cuando tú dices que no tan confiable, pero uno debería hacerlo regularmente cuando, sobre todo cuando se trabaja en turno, Jordan. Porque uno no sabe cómo, qué o qué pasó en el turno anterior. Uno puede tener muy buena relación con el compañero del otro turno, pero si el compañero no le avisó que le pegó un pequeño pencacito al equipo que usted no lo ve, pero no te avisó, probablemente esté sacando coordenadas o calculando distancia y esté dando cualquier cosa producto de este error que se provocó por el golpecito, sobre todo en el telescopio, el que más sufre. Entonces, ese tipo de cosas, ustedes tengan cuidado, siempre tienen que hacer la colimación angular por lo menos una vez al día, en este caso todos los días cuando van a comenzar la operación, porque uno no sabe qué pasa con los equipos. Mientras van a trabajar, no les cuesta nada apuntar algo bien lejos, directo y tránsito, está dentro de mi precisión, listo, voy seguro a trabajar. Siempre. O se hacen un protocolo, bueno, ya no puedo hacerlo todos los días, pero al menos día por medio, o por lo menos una vez a la semana. Pero tiene que estar ese chequeo siempre, ¿ya? Bueno, ese chequeo ya lo hicieron y también resultó que estaba bueno. Pero ustedes me mencionaron ahí, Felipe parece que fue, me mencionó que era dinámico el sistema. Entonces en el sistema donde está trabajando hay muchos movimientos de personal, hay mucha gente y hay muchas máquinas. Las máquinas, generalmente los túneles, provocan mucha polución, además de calor, que podría estar afectándose también con los variables que ustedes me dijeron, pero yo les dije que ese tema no estaba involucrado porque no se notó diferencia con mayor temperatura o menor temperatura en la medición. Pero cuando hubo este tema de las máquinas, donde ocurría el error mayor, eran cuando estaban interactuando estas máquinas y generaban el humo que es parte de lo que tira la máquina, ¿ya? Entonces, en el ambiente por donde se propagaba la onda, en este caso que mide el distanciómetro, aparte de la humedad y todos los factores que ustedes muy bien me mencionaron, se veía también afectada por las partículas de la combustión que hacía la máquina. Y eso alteraba la medida, que eran medidas precisas porque se estaban haciendo las poligonales de este túnel para seguir avanzando en la cordillera.
después de mucho tiempo analizando, se dieron cuenta que lo- lo- las máquinas estaban produciendo este problema y este fenómeno en realidad. Así que cada vez que se hacía el avance de este túnel, que donde se estaban haciendo las mediciones de precisión, lo que se hacía era que pararan de trabajar las máquinas y se dejara solamente el personal de topografía para avanzar. Todo esto surgieron con estas preguntas. ¿Qué factores importan más? ¿Qué factores se pueden ignorar? ¿Cómo interactúan estos factores entre sí? ¿Qué tan seguros son estos factores para realizar un estudio? Que son todas esas preguntas que ustedes deben tener siempre cuando tengan algún inconveniente con respecto a alguna medición, con algún instrumento, cuando no le está dando. ¿Cómo funciona la cosa? Eso quiero ser muy majadero con eso. ¿Cómo funcionan las cosas? Al saber ustedes cómo funcionan las cosas, van a poder resolver el problema más rápido. ¿Ya? Y todo lo que hicieron ahora, de darme variables de temperatura, de presión, de nivelación, de puntería, de la constante, del prisma, que también es súper importante y valga que hay gente que se equivoca con eso, con el centrado del equipo, con la instalación, con el ambiente. Todo después de todo eso, se verificó que tal cosa generaba el problema. Pero ustedes hicieron el ejercicio ahora de preguntarse todas esas cosas, que fue lo mismo que se preguntó la gente en esa oportunidad. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo hago un análisis de regresión, tengo que definir bien el problema. Y aquí están los pasos, por eso les puse aquí y partí con ese ejemplo. Siempre hay que definir bien el problema. Si ustedes definen bien el problema, lo más probable es que salga más rápida la solución, porque saben cómo funciona. Por lo general, esto tiene algunas cosas físicas que se pueden interpretar físicamente, como en el caso del distanciómetro, que sabemos cómo funciona, sabemos que es una onda, sabemos que la afecta por dónde se propaga y por dónde se propaga. Obviamente tenemos la temperatura y la presión que afectan, la humedad, pero también hay otros problemas que no se rigen por leyes físicas, por lo tanto tenemos que buscarle otra solución, pero lo más importante es definir bien el problema. Buscar las variables potencialmente relevantes, ya lo conversamos, analizaron todas las variables que podían ser que estén afectando el sistema y con esas trabajar. De igual forma, uno va tomando datos, porque todo esto lo tengo que analizar en base a datos. No puedo creer, pensar en que esto va a ser así, ¿ya? No que sea, ok, yo creo que es esto, no. Si yo voy a pensar que el problema es la temperatura, voy y tomo datos en la mañana con la temperatura tanto y registro todo lo que midió. Voy a mediodía donde la temperatura cambió, registro y mido todo lo que pasó. Voy después a la tarde y veo nuevamente. Y esto yo podría decir ya lo voy a hacer por 2 días, 3 días. Tengo muchos datos en distintas horas. Cambia de temperatura. Si ven que hay un comportamiento similar, ok, cambio el análisis y digo, voy a ver cómo me está afectando la presión o la humedad, si quieren colocarle a esto. Y hago el nuevo ejercicio y lo vuelvo a medir. Vuelvo no sé, voy a usar un prisma distinto, porque la constante prisma yo le había puesto tanto, y lo más probable es que el prisma haya tenido algún problema, que ojo, con los prismas chinos por lo general, el prisma se suelta de su eje y pierde el centrado. Suele ocurrir, se despega mucho el centro. Y eso le suman milímetros a las mediciones. Entonces, ¿tengo que tomar datos? Sí. ¿Tengo que esos datos modificarlo en base a las variables que pensé que podían estar afectando? Sí, para tener comprobación de lo que estoy buscando. Tengo que tener
una especificación del modelo. En este caso, el modelo tiene que, se refiere al ajuste, a la ecuación, a la ley física que pueda resolver este tema de ¿cómo se llama? De las distancias. En este caso, yo podría definir estaba pasando con respecto a la medición con... Disculpe que voy a cerrar que hay mucha bulla. Eh, con la medición de la onda, que es donde tenía que poner las variables de temperatura y presión según lo que dice el manual de la estación. Elijo un modelo de ajuste, voy a ajustar por mínimos cuadrados, voy a usar, no sé, una función logarítmica porque esa me está representando mejor el fenómeno que está pasando. Valido esta función. Esa función validarla es que si yo ya la modelé, ocupo cualquier dato, y ese cualquier dato, le aplico la fórmula y yo ya sé cuánto me debería dar. ¿Ya? En los ejemplos que están acá a la derecha, el primero de arriba correspondía a los casos cuando fue el COVID, las infecciones como se estaban dando por día, ¿ya? De todas las regiones de Chile. Fíjense el comportamiento que tenía. Tenía una tendencia, ¿cierto? Casi en todas se comportaba de la misma manera, menos en O'Higgins que había, este era más plano, pero en todas las demás el comportamiento, si ustedes ven la gráfica, era similar. Entonces yo podría ajustar esta curva, modelarla y podía analizar qué iba a pasar a los 100 días, cuántos contagiados voy a tener por región, qué va a pasar en un año. Para eso sirve este tipo de cosas, las regresiones, el definir bien el problema, para estudiarla. Abajo, otro ejemplo que es muy burdo, que se hace generalmente en física clásica, que es el tema del movimiento uniforme rectilíneo. Cómo se comporta mediante el tiempo, la distancia que recorre el móvil. ¿La puedo graficar? Por lo tanto, al graficarla, yo podría decir que en el tiempo X va a tener esta posición. Puedo ajustar, puedo hacer lo que sea, pero ya puedo predecir lo que va a suceder. Estamos solamente con regresiones. Definición del problema, que es lo que mencionaba al inicio. Selección de variables potencialmente relevantes. Recopilación de los datos. ¿Para qué? Fíjense, número de observaciones de 1 hasta n. Respuestas, que sería el i. Y las variables que voy a utilizar, presión, temperatura, humedad, constante prima, las dejo como las variables X. Y puedo generar otra vez el formato de matriz. Otra vez puedo generar mi matriz para poder buscar la fórmula. En este caso, un polinomio. Voy a seguir buscando polinomios. ¿Cómo voy a ajustar? Obviamente los ajustes en ciencia y ingeniería trabajan con mínimos cuadrados, que es para allá para donde quiero ir, que es para allá donde vamos a usar el tema de las redes de nivelación. Esto es lo que tienen que ver toda su vida en lo que es, por lo menos en lo que es topografía y geodesia, van a ver siempre métodos de mínimos cuadrados. Si trabajan en otra ingeniería o en otra cosa que sea ciencia, siempre van a ver los métodos de ajuste por mínimos cuadrados y son iguales. Ya el tratamiento de los datos es igual. Tipos de regresiones. A todo esto yo le voy a pasar un documento de métodos de interpolación. Ya tienen ejercicios resueltos, pero quiero que lo lean también y lo hagan por lo menos esos ejercicios. Tipo de regresiones,
multivariante, univariante. Por lo general, las más utilizadas en nuestra profesión es la simple y la múltiple, ¿ya? Y también tenemos el análisis de covarianza, que eso también lo vamos a ver dentro de las matrices. Las correlaciones, no sé si han escuchado el término de correlación, también lo tenemos que trabajar porque las variables, algunas están muy correlacionadas con la otra y algunas no. Entonces uno las puede desechar. Todos esos datos o todo lo que estoy hablando tiene que ver con los estudios que hacemos de observaciones, cómo se comportan nuestros datos, cómo podemos tratar de minimizar los riesgos que vamos a tener en un trabajo. Ya no solamente es llegar y medir, obviamente es fácil, llegamos y medimos, pero tenemos que interactuar, tenemos que planificar, tenemos que hacer estas redes que permiten, que es el esqueleto de toda obra, ya sea de ingeniería o de lo que a ustedes se les ocurra, para llevar el control. Siempre tenemos que tener el control geométrico de todo. Y eso involucra tener también la herramienta estadística para trabajar con eso. Aquí un poco sigue redundando, yo seguía dándole al tema de las teorías de la materia, los modelos, los datos, técnica estadística. Ya, ahora lo estoy pasando un poquito más rápido porque este semestre quiero que calculen más, ya que tuve el semestre, el último semestre, no alcancé a ver todo por temas de lo que a veces ocurre en la universidad. Pues entonces quiero hacer esto que es un poco de teoría, hacerlo un poquito más rápido para entrar después a hacer ejercicios de lo que estamos conversando o para dónde los quiero llevar. Volvemos a los pares de puntos. Fíjense, pares de puntos. 1 y 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6. Podría yo decirle, chiquillos, búsquenme la función polinómica de estos puntos, ¿cierto? Lo vimos en las láminas anteriores. Tengo 5 puntos, por lo tanto la función polinómica debiese ser de grado, 4, profe. bien, gracias, grado 4, exacto. Y hoy puedo aplicar lo que hicimos en esa lámina y obtener mi función polinómica que pasa por todos esos puntos. Pero ahora yo digo, ¿cuál es la tendencia? Porque me va a graficar nomás esa función polinómica. ¿Cuál es la tendencia de estos puntos? ¿Cómo se va a comportar? Esto puede ser cualquier cosa, ¿ya? Una enfermedad, o un desgaste de alguna cosa dentro de un vehículo, no sé, lo que se le ocurra, pensémoslo de esa manera. Ya tengo la función, me están dando las observaciones, tales puntos, pero yo quiero saber la tendencia, cómo lo busco. ¿Y cómo hago eso? Con el análisis de regresión. Acá, esta formulita que ven ustedes acá, el beta uno y el beta cero, es la formulita que se enseña generalmente en física clásica, en todo lo que es movimiento uniforme rectilíneo. ¿Por qué? Porque es una línea. Eso que está ahí es una línea. Y ustedes se tienen que aprender que la sumatoria de las multiplicaciones de los x, desde el 1 hasta el 5, menos la sumatoria de estos de acá, por la sumatoria de estos de acá, partido por la cantidad de puntos, 5, dividido por todo esto. Esa es una fórmula, ¿ya? Eso siempre es una fórmula, siempre está dada así. Pero eso mismo, yo lo podría volver a hacer con la regresión, pero mínimos cuadrados. Y voy haciendo la función y 1 es la función más y1 menos la función de x1 y sigo hasta la n. Hasta la n, en este caso son 5. Y el último que aparece aquí dice error en la aproximación. ¿Ya? Esto es solamente teórico, pero al final ustedes van a llegar a lo que hemos estado hablando siempre. Nuevamente,
me aparece la función polinómica o la función o lo que sea. ¿Para qué? Para tratarlo como matriz, ¿ya? Como matriz. Ahí está el formato de función. Esto también lo hemos visto, pero ahora yo le agrego un E1, E2 a cada letra o función o polinomio, como quieran llamarle. Le agrego una letra E, que es el error que yo tengo. Pero es un error específico. Es un error que se mide desde la distancia de esta regresión que yo he hecho de manera perpendicular a esa línea al punto. Y que tiene esta forma. Esa es la función matricial para resolverla. Regresión lineal. Si ustedes lo ven en los libros, en los de teoría, a esto se le llama mínimos cuadrados. A esta formulita que está aquí. Donde A es nuestra matriz resultante, lo que estoy buscando, las variables, ¿ya? La nomenclatura puede ser distinta, pero el formato es traspuesta, inversa, traspuesta, pero eso es mínimos cuadrados. Lo que está aquí representado sirve para cualquier dimensión, a diferencia de esta que solamente es de dos dimensiones. Sirve solamente para eso. Pero esta sirve para n dimensiones. ¿Ya? Entonces, como ejemplo, ahí están los mismos datos. Se, re- Se dan los datos como matrices. Fíjense, matrices y vectores. Ojo, tengo matrices y vectores. Y ahí están los errores también. Trabajo según propiedades de matrices. Por eso es que le hice hincapié la semana pasada que tienen que recordar el tema de matrices. Porque tienen que seguir las propiedades de las matrices para la multiplicación o para tratar lo que son las inversas o tratar lo que es traspuesta, saber cuándo es una matriz independiente o no, el rango, acuérdense de cómo se obtenía. ¿Para qué? Para obtener ese valor, 0,2 menos 0,2 y 1,2. Si ustedes ven el anterior, menos 0,2 dio usando esta técnica y 1,2 usando con esa función. El mismo resultado. Lo que pasa es que solamente esto nos sirve, como les vuelvo a mencionar, para dos dimensiones. Esta de acá nos sirve para n dimensiones. Es exactamente lo mismo. Esta formulita es la que vamos a utilizar nosotros para las redes de nivelación y las que se utilizan para poligonales y lo que es GPS. ¿Ya? Si quiere hacemos una paradita de 10 minutos y continuamos hasta las 10. ¿Les parece? Ya, profe. Sí. 10 minutitos para ir al bañito y continuamos.
Bueno, chicos, acá dice espacios vectoriales, pero esto también tiene que ver con, con lo de álgebra. Em, Ustedes saben que podemos tener muchos n espacios vectoriales. Principalmente nosotros trabajamos en tres dimensiones, cuatro si estamos con GPS y estamos determinando el tema del tiempo. Pero si yo quisiese hacer una transformación de coordenadas y tengo coordenadas, tengo un montón de datos, incluyendo con rotación, con traslado, con escala, yo podría tener una matriz bastante más grande de la que podríamos trabajar con cuatro dimensiones. ¿Y por qué es importante el tema de los vectores? Porque los vectores nos indican eh, el sentido de la medición por lo general y su magnitud, o sea, de punto a punto, como aparece acá abajo. Nosotros lo utilizamos para determinar las fuerzas, para determinar posición en el caso de que estamos trabajando en el elipsoide, el vector va desde del centro de masa en el caso del doble G84 hasta afuera, pero principalmente tenemos los vectores que usamos en las redes, que va de punto a punto. En una red de GPS, lo único que tenemos que el punto de acá se midió ese vector porque tiene un origen de nacimiento y un origen de llegada, o un punto de llegada más bien dicho. ¿Ya? Y armamos nuestra red. Pero nosotros tenemos que saber, que eso yo me imagino que ustedes ya los dominan, del tema del vector, de cómo trabajar los vectores, cómo se suman los vectores. Eh, en este caso tenemos el método del paralelogramo y el triángulo. Ya aquí partió un vector, aquí se sumó el otro vector y la resultante de estos dos vectores es de dónde inició hasta dónde terminó. Podríamos hacer lo mismo acá. Partió, se fijan que el mismo vector, pero el W en vez de ser la continuación del otro vector, se toma desde el origen, por lo tanto, genera el vector resultante con el paralelogramo que se genera entre estos dos. Es el mismo vector, como ven ustedes, pero distinta manera de sumarlos. La resta nos dice a nosotros que el vector, si iba para un sentido, va hacia el otro si tiene un signo de, de negativo, ¿ya? La resta de vectores. El multiplicarlo por un escalar, nosotros lo que hacemos es agrandar o achicar el vector, o bien también agregándole el signo negativo podemos agrandarlo, pero además cambiándole el sentido. ¿Ya? Estas cosas son bastante necesarias que ustedes las recuerden porque nosotros trabajamos con vectores, obviamente tienen magnitud cuando estamos analizando este comportamiento. En monitoreo, por ejemplo, de estructura, en monitoreo de banco, en minería, usamos vectores porque son vectores de posición desde una estación hasta otro punto, es lo que nosotros hemos trabajado. Entonces, recordarla es necesario. Suma de tres o más vectores, ¿ya? Eh, Podemos seguir usando el método de ir siguiendo al vector último. Esto ya es bien matemático, principalmente nosotros vemos nuestros vectores bastante más sencillos. Nos pueden dar una coordenada, sabiendo de nuestro origen, ya sea de dos dimensiones a tres dimensiones. Espérenme, se me acabó la diapositiva. Espérenme un poquito que voy a cambiar de diapositiva. Eh, tic, 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 Espérenme un poquito. Clase tres, clase cuatro.
Ya, ahí está. ¿Ahí lo ven, chicos? No, ¿No? profe. Eh, se me va, disculpen con esta cuestión. Compartir. Eh, esta. Ahí está. Ahí sí. Ya, entonces tenemos las operaciones con los vectores. Adición, multiplicación por un escalar, sustracción de vectores, ¿ya? Cómo se comportan en el eje cartesiano, cómo ya trabajo con valores de vectores, más, ¿se fijan? Poniéndole el escalar, restando vector, o sea, trabajo siempre con las componentes x con x y con y, z con z, ¿ya? Eso no se les puede olvidar nunca. La normal de un vector o la norma de un vector, por lo general, cuando hablamos de norma, siempre va a estar asociado a distancia, ¿ya? En matemáticas se le dice norma, pero para nosotros ya sabemos que es distancia. Entonces, hay este teorema. La norma siempre va a ser mayor o igual que cero, siempre. O sea, no puedo tener distancia negativa, eso lo sabemos, obviamente, en nuestro trabajo de posicionamiento. Matemáticamente sabemos que tenemos de los enteros hasta el infinito, o de los reales, si queremos llevar en el conjunto más grande, hasta el infinito, en formato negativo con distancia, pero como concepto de distancia, como concepto de longitud, nunca va a ser negativa, siempre es positivo o cero, ¿ya? Eso es parte de lo que estamos viendo de la norma de un vector, ¿ya? Obviamente yo puedo tratar al vector con un escalar, y este escalar yo lo puedo o multiplicarlo directamente al vector, o primero sacarle la distancia del vector y después multiplicarlo al escalar, como ustedes estimen conveniente. Aquí tengo el vector unitario. También ustedes han trabajado en el vector unitario. Generalmente se usaba para el itongo, jotatongo y catongo, ¿cierto? El vector unitario nos permite a nosotros generar planos, y estos planos son los que por lo general nosotros trabajamos, ¿ya? Em, y lo que tiene que ver con el ajuste, en lo que es propiamente tal con el álgebra, nosotros siempre tenemos que tener planos ortogonales, porque esos son los que nos permiten a nosotros saber las distancias desde el punto al plano y determinar los errores. Ahí tenemos la distancia real con 3 puntos, que esa es la distancia natural que nosotros tenemos cuando medimos de un punto a otro. Producto punto, que nos permite también en el producto punto obtener ángulo. Eso también yo estoy casi seguro que en álgebra lo tocaron. Calcular el ángulo en base a vectores, en base al producto punto. Esto obviamente yo se los voy a pasar por correo para que lo tengan como material. Y el vector ortogonal, como les decía, que es el que nos interesa. Siempre el vector ortogonal nos permite a nosotros trabajar en el plano y determinar estos errores que después son parte de los ajustes del método de mínimos cuadrados. ¿Ya? Esto es importante. Antiguamente, antes de que existiera también el cálculo, algunas cosas se determinaban con esto. Por ejemplo, el escurrimiento de las aguas o la pendiente cuando las quería trabajar en 3D, se trabajaba de esta manera, con los planos y con la distancia a un punto. ¿Ya? Ahí tenemos el teorema de la ortogonalidad. Estos sí son teoremas. Voy a avanzar rápido porque esto es solamente materia que ya vieron en álgebra. Proyección ortogonal. Y bueno, esto es lo que interesa en términos de la aplicación. Hay muchos programas que están instalados en las estaciones totales que se llaman aplicaciones COBO,
que también involucran estos datos, ¿ya? ¿Qué, para qué me sirve esto? Distancia entre un punto y una línea. Distancia entre un punto y una línea. O sea, tengo los datos del punto y los datos de esta línea. Yo la puedo determinar la distancia que hay entre ellas. ¿Les suena a los que han trabajado directamente en topografía esa aplicación? ¿O distancia de un punto a un plano? ¿Les suena también haberlo usado? Esto, esto está dentro de las estaciones totales o dentro de los GPS como aplicación. Está grabado. Es tiene que ver netamente con geometría analítica, obviamente aplicado aquí viniendo de vectores, pero esto es geometría que están dentro de los equipos. Nos hacen la vida más fácil cuando estamos en terreno, cuando queremos determinar la distancia a un eje. Bueno, Profe, ¿mm? yo solo he ocupado la de punto con punto. Por Ok, ejemplo, tomo 2 puntos y me piden que dé esa línea, así. Así la exacto, proyecto más fácil. exacto. Pero eso está. Por ejemplo, voy a salir de aquí y les voy a mostrar un ejemplo concreto. Espérame, voy a salir del compartir. eh, lo siento. mm, Pantalla, compartir. Ya, ahí ven todo, ¿cierto? Ahí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Ya. Les voy a mostrar un software que yo utilizo para algunos análisis y algunos cálculos, pero para mostrarles lo que les estoy mostrando en la última lámina. Que esos son parte como les decía, del álgebra y también está dentro de lo que es la geometría analítica. Básicamente nosotros también usamos harto de geometría analítica, el trabajar con coordenadas, el determinar intersecciones o en este caso la distancia que hay de un punto a un eje, es básicamente lo que está dentro de la geometría analítica como tal, pero también está dentro de esta ortogonalidad que habla el álgebra, ¿ya? Obviamente de una línea a un punto estamos en 2D, pero de un plano a un punto ya estamos trabajando en las dimensiones que a nosotros nos corresponde y que es lo que está en la naturaleza de nuestro trabajo. Se demoró un poquito, disculpen, porque es medio pesadita esta cuestión. Eh, eh, bueno, aquí voy a mostrar. Ya, esto es un edificio. em, Ahí, si se fijan, acá hay una línea. Ahí, justo ahí hay una línea. Eh, Ahí está la 9 puntos y ahí está la línea. Por ejemplo, en este caso, en este edificio, se nos pidió a un colega y a mí medir desde este punto de acá arriba al punto de abajo, ¿ya? Hasta el punto de acá abajo. Voy a ver si la puedo checar. Ahí está. Ahí. Desde aquí acá arriba. Entonces aquí hay una herramienta que dice medir de punto a línea de referencia o de punto en línea desplazada.
En este caso, de punto a línea desplazada. Entonces, ¿qué dice aquí? Punto en línea, dos puntos. Entonces yo podría tomar un punto de acá abajo, ahí, un punto de ahí, y el otro punto lo tomo acá arriba, ahí. Voy a tomar ese punto que está ahí. ¿Se fijan que ahí generó una línea? ¿Ya? Y después yo podría decir a cuánto está ese punto, como distancia. Aquí para allá, ¿a cuánto está? Punto, distancia a lo largo de la línea, proyección mínima. ¿Qué quiero usar? Rumbo y distancia, punto de línea de referencia. Siempre puedo determinar una línea y medir el otro punto y me va a indicar los desplazamientos. ¿Se fijan? Miren, el offset, línea a lo largo de la línea, el azimut, lo que a ustedes se les ocurra. Esto, que es un software, eso es esto que está aquí, ¿ya? ¿Cuál es mi punto, chiquillo? Que estas cosas que son básicas, porque son básicas a esta altura, porque ustedes ya vieron a la álgebra, ya pasaron esto. Esto era lo que se utilizaba antes que existieran estos software tan sofisticados para hacer los cálculos. Obviamente, en nuestra época, en mi época, que nací cuando estaba el Microsoft, obviamente todo esto era mejor hacerlo en Excel. Poníamos los datos, la ecuación, y después el sistema le hacía el cálculo solo y nos daba los puntos, ¿se fijan? Pero antes, cuando era manual, ok, con la calculadora se hacía esta rutina y se podía determinar estos desplazamientos que hay. Hoy, con este tipo de software, todo esto que se hace es muchísimo más fácil. Solamente cliqueando donde necesito medir aquí o acá en referencia a esa línea que yo he hecho. El objetivo de esto, por qué se lo estoy mencionando, es que ustedes tienen que saber estas bases, porque son bases de cómo funcionan las cosas, y vuelvo con algo que dije al inicio de la clase hoy día, de cómo funcionan las cosas para poder resolver problemas, entender con qué, tener herramientas para resolver. Si eso es básicamente lo que buscamos, que ustedes tengan las herramientas apropiadas para que puedan resolver algún problema, ya sea de medición, de análisis, en este caso de un control geométrico, ya sé lo que tengo que hacer, tengo que medir una línea, quiero ver qué tan desplazado está, todo eso, si están con el conocimiento de este tipo de cosas que son las básicas, van a poder resolver rápido. Al final, lo que buscamos es que sea bueno y rápido, porque en construcción o en ingeniería se le pide eso, ¿ya? Y que sean eficientes en lo que hacen. Siento que lo he aburrido bastante. Vamos a terminar acá. Les voy a dejar eh, mm, lo que les dije de esta guía de métodos de interpolación. Ahí en los métodos de interpolación sale nuevamente el de mínimos cuadrados con un ejemplo hecho. Sale el de Newton-Raphson, que también sale con un ejemplo hecho. Y si no mal recuerdo, debiese estar Simpson. Pero son tres métodos de interpolación, que antes se pasaban bastante en ingeniería en la parte de cálculo, pero parece que no sé si lo están tocando o no, y si no lo tocaron, aquí lo pueden revisar, y si sí, bueno, les sirve para recordar. Ya, eso se lo voy a enviar mañana, junto con todo lo que hemos visto hoy día, con todo esto, para que también repasen los ejercicios que hay. Aquí abajo siempre yo en algunos ejercicios voy dejando notas o cosas que corresponden a la lámina, también eso se los voy a ir dejando. Y ya la próxima semana vamos a ir de lleno a trabajar con redes de nivelación, cómo se configuran las matrices, cómo se configura el circuito, cómo lo debo trabajar.
y vamos a ir armando ya nuestro sistema de matrices para resolver esto. Recordar, por favor, derivadas para la próxima clase, porque para poder hacer nuestras matrices requerimos de las derivadas. ¿Ya? Obviamente va a ser fácil la derivada porque son nivelaciones, por lo tanto no van a ser tan complejas, pero empiecen ya a recordar las derivadas, porque para formular, por ejemplo, para una poligonal que medimos distancias y ángulos, yo tengo que hacer linealización, que eso va a ser más adelante. Entonces ya tienen que empezar a recordar lo que son las derivadas. ¿Ya, chicos? Sí, profe. Ya, profe. Ya, Profe, pues. una consulta. ¿La otra semana es presencial o online igual? No online. Cuando ya hagamos ejercicio para el control o para la prueba, dijimos que nos íbamos a juntar. Ah, ya, ok. Ya, ¿Ya? profe. Gracias. No, mañana, Listo. la próxima semana voy a presentar la estructura de cómo se genera la red de nivelación. Vamos a ver la materia que es la parte de las derivadas, cómo se matriz de diseño, y ya después vamos a empezar a calcular. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Ya, chiquillos, que tengan buena noche. Chao, profe, que esté Profe, que esté bien. bien. Hasta Chao, luego. profe, que esté bien. Chao, Chao, profe, buenas chao. noches. Gracias por su atención. Chao.